El programa del día de hoy se titula Los 3 factores más importantes del por qué todos necesitamos un coach. Del por qué todos necesitamos un coach. ¿Sí? Primero voy a empezar obviamente con la definición de lo que hace un coach, porque hay diferentes definiciones de lo que puede hacer un mentor, de lo que puede hacer un coach, de lo que puede hacer una persona, un supervisor o un auditor o un consultor o un terapeuta. Básicamente cada área tiene una función diferente, un propósito diferente, pero tenemos que tener en cuenta de que un coach, un consultor, un terapeuta, un mentor, de cierta forma están ligados en alguna parte del camino, en alguna parte de su definición de los objetivos finales, porque si bien es cierto, las leyes del coaching o de lo que es un coach separa mucho a lo que hace un terapeuta, separa mucho a lo que hace un mentor, eso pienso yo que son ya definiciones del pasado. Creo que ahora podríamos estar hablando de que muchas veces los coaches pueden manifestarse como mentores en algún momento, como terapeutas en otro momento, y eso es un poco las ventajas que nos dan a nosotros manejar diferentes tecnologías de información, como puede ser la PNL, la hipnosis ericksoniana, la hipnosis moderna, o Timeline Therapy, psicología energética, el EFT Tapping, y todas estas otras tecnologías como el Psyche, el HERMAS, los procesos de tecnología y la sabiduría del corazón. Todas estas tecnologías que ahora nosotros como coaches podemos aprender para poder ayudar a otras personas, porque sabemos de que si bien es cierto el coach como tal es una persona que guía y es una persona que hace encontrar los recursos inconscientes que tiene la persona y hace que la persona acceda a esos recursos de la que la persona no puede concebir en ese momento, también podemos saber de que el coach muchas veces también tiene la capacidad de poder guiar o acelerar algunos casos. Entonces, quiero que mantengan esto en cuenta porque difiere un poco de lo que es la definición de un coach tradicional. Si leemos la definición de lo que hace un coach tradicional, el coach tradicional no tiene la capacidad de ir hacia el pasado o no tiene, digamos, la potestad de ir hacia el pasado, pero sabemos que con EFT Tapping, PNL, Timeline Therapy, PNL avanzado podemos ir al pasado y revisar y cambiar la historia personal del pasado, ¿sí? Entonces el coach, quizás el coach moderno, el coach que maneja varias tecnologías de información, tienen definitivamente la capacidad para trabajar de una forma mucho más conveniente, de una forma que tengamos diferentes tecnologías para poder enfrentar cualquier problema, cualquier bloqueo, cualquier limitante que pueda tener el cliente. Entonces, hoy día, el tema central de hoy día me voy a referir a los coaches, de por qué todos necesitamos un coach, y me voy a referir a este coach con este tipo de tecnologías porque hoy es posible. Antes estaba muy separado lo que hacía un terapeuta o un coach. Ahora creo que un coach con estas tecnologías, un coach con PNL, con Timeline Therapy, con hipnosis, puede entrar a hacer terapia, puede tener tecnologías para ir a sanar las heridas del pasado, sanar las emociones negativas del pasado, los eventos negativos, con modelos simples como el Fast Phobia Model o simplemente con sus modalidades, y modelos un poco más complejos y más avanzados como lo que puede ser Timeline Therapy o modelos como el EFT Tapping, el Psyche y algunos otros modelos que nos permiten a nosotros trabajar cualquier problema y cualquier limitante del pasado. Entonces, esto es importante para todos nosotros. Del por qué todos necesitamos un coach, quiero que partir de la esencia general, y gracias a todos los que están escuchando este programa y gracias a todos los que están interactuando también con el programa, quiero partir de esta esencia. Absolutamente todo lo que nos impide alcanzar éxito hoy, absolutamente todo lo que nos impide alcanzar éxito hoy, que justamente es el título de mi libro, que lo pueden encontrar en las librerías o en Amazon, es una limitante, es un bloqueo. Todo lo que nos pueda alcanzar o impedir alcanzar nuestros objetivos y tener éxito el día de hoy es una limitante, es un bloqueo. En otras palabras, en términos más fáciles, es una excusa, ¿verdad? Absolutamente todo, porque nosotros tenemos que partir de la presuposición y de la actitud mental de decir, todos nosotros tenemos los recursos necesarios para tener éxito, todos nosotros tenemos cómo tener éxito y alcanzar todo lo que nos proponemos. La pregunta esencial es, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar o definir eso que me está impidiendo alcanzar mis objetivos? Eso que me impide alcanzar mis objetivos, que muchas veces en el camino es inconsciente. Ahora, pónganse a pensar en esto. Si muchas veces todo lo que nos impide tener éxito a nosotros es inconsciente, hay un bloqueo emocional, un bloqueo mental, una creencia limitante, o simplemente
decimos afirmaciones que estoy seguro que han escuchado, algo como, no sé qué me pasa, pero me autosaboteo, Fabián. O cada vez que estoy a punto de alcanzar un objetivo, me autosaboteo. Hay algo en mí que no me deja avanzar. Simplemente siento una presión en el pecho, ¿no? Muchas veces esos problemas o esas limitantes son inconscientes. Y desde el punto de vista de que son inconscientes, necesitas un coach, que es el punto número 3 de lo que vamos a hablar en esta presentación. Así que todos nosotros ya debemos entender de que todos nosotros necesitamos un coach. Primero, voy a empezar por el punto número 1. Necesitamos un coach porque es la persona que nos va a dar una perspectiva externa. Es la persona que nos va a dar una perspectiva nueva de la realidad. Es una persona que está viendo cosas que nosotros no estamos viendo. Es una persona que está considerando cosas que nosotros no estamos considerando. Es una persona que nos ayuda a que prestemos atención a algo que puede estar al frente de nosotros y nosotros no estamos viendo. No somos conscientes de que la solución existe en nuestras narices, simplemente porque nuestro enfoque está bloqueado o está distraído, o simplemente está bloqueado por alguna creencia limitante, porque tenemos que entender que nosotros solo vamos a poder observar la realidad que viene a ser nuestra realidad basada en nuestros filtros. En el programa pasado hablamos de los filtros, ¿verdad? En la entrevista que tuve la semana pasada, que la pueden revisar en las redes sociales y en el YouTube, hablamos de los filtros, qué hay detrás de cada pensamiento. Por tanto, nosotros vamos a estar observando solo lo que nuestra percepción nos permite observar. Nosotros podemos estar observando solo lo que nuestra percepción nos permite observar. Lo que quiere decir que de toda la información y de todas las oportunidades que tenemos allá afuera, nosotros solo podemos ver 126 bits de información por segundo. De todos los 44 millones de bits de información por segundo que hay afuera, nosotros solo podemos ver el 126 bits, que no es ni siquiera el 5%, ni siquiera el 1% de lo que nosotros podemos ver. Entonces, ¿cómo hago para que esos 126 bits de información sean efectivos para mí? ¿Cómo puedo hacer? La única forma es de que yo pueda cambiar mis filtros, mi forma de ver las cosas, mi percepción, borrar algunas creencias, porque cuando una persona se enfoca en el problema, encuentra más problemas. Pero cuando una persona se enfoca en la solución, encuentra las soluciones. Pero cuando una persona está en un estado en el que no está alcanzando sus objetivos, está en un estado en donde se siente impotente, frustrado, colérico, cansado físicamente y emocionalmente, se siente como que drenado de energía, ya no tiene ganas, ya no tiene la motivación que antes tenía para poder hacer las cosas, simplemente porque está más enfocado en los problemas y no en la solución. Y muchas veces, ojo, incluso las personas que nos dedicamos al desarrollo personal, si tú no vigilas este comportamiento y estás atento a esto, si tú no tienes a una persona alrededor tuyo, que muchas veces tu coach puede ser tu pareja, o muchas veces tu coach puede ser un amigo que está prestando atención a tus patrones de pensamiento, te hace dar cuenta de que no estás viendo lo que deberías estar viendo. Te hace dar cuenta que la solución está en tus narices. Las personas que ya se encuentran en estados ya de frustración dicen afirmaciones de este tipo: ya lo hice todo, Fabián, ya no sé qué más hacer, lo he intentado todo. Y es verdad que alguna vez nos ha pasado. Nunca nadie ha hecho todo y nunca nadie es capaz de intentarlo todo. Es imposible. Por tanto, es una falacia del lenguaje. Lo que quiere decir de que, pero si una persona dice que lo he intentado todo, su mente inconsciente hace caso a lo que una persona esté diciendo y por tanto ya no busca soluciones, sino empieza a ahogarse en esa sensación de frustración que puede encontrar al momento de decir lo he intentado todo y no sé cómo seguir adelante. Y la única persona que puede salir de eso es uno mismo, pero es mucho más fácil si tenemos a un coach al costado, que te sepa hacer preguntas, que te cuestione cada movimiento, cada comportamiento, cada decisión que tú puedas tomar. Esto es bien interesante porque alguna vez me hicieron esta pregunta y fue un afirmativo, un rotundo sí, en donde, o sea que yo voy a contratar a una persona para que me critique y constantemente esté cuestionando todo lo que pienso. Sí.
Tú vas a contratar a una persona que definitivamente te cuestione y que definitivamente en cualquier momento puede estar indagando que tú tienes las opciones, que tú tienes las posibilidades, de que tú tienes el potencial para seguir avanzando. Que no te deje drenarte o hundirte en sentimientos de frustración e impotencia cuando la solución puede estar en tus narices pero no la estás viendo. Y a veces una pregunta de tu coach, por más incómoda que sea, porque las personas que hemos hecho coaching, las personas que estamos aprendiendo coaching, las personas que se han certificado conmigo, se han dado cuenta que cuando hacemos ejercicios de metamodelo hay preguntas que son incómodas. Hay preguntas que yo no quiero responder, sé la respuesta, sé que es incómoda y muchas veces no la quiero resolver. Incluso cuando uno es cliente, sabe que la respuesta puede solucionar el problema. Porque sabemos que todos los problemas son un doble lazo, ¿verdad? Y si todo es un problema, es un doble lazo, es que usted quiere decir que estoy recibiendo un beneficio de tener el problema. Por tanto, la única forma de obtener la solución del problema para conseguir mi objetivo es respondiendo esas preguntas. ¿Y quién hace esas preguntas? ¿Quién debe tener el coraje de hacer esas preguntas? Primero, tu coach, y segundo, tú mismo, porque tienes que tener el coraje para contratar a alguien que te cuestione todo, que te ofrezca esa perspectiva externa, que te haga ver cosas que no estás viendo, que son inconscientes. Ahora ponte a pensar, ¿de qué otra forma podríamos crecer? ¿De qué otra forma podríamos crecer? Si no estamos cuestionando constantemente a nosotros mismos. Ahora, yo puedo contratar a un coach. Ese coach tiene el trabajo de hacerme sentir incómodo a mí. Tiene el trabajo de hacerme sentir incómodo a mí. Una de mis frases favoritas es: la presión de tu coach es un privilegio, que es una de las frases que creo que en el máster que tuvimos ahora en febrero se quedó más anclada en todos nosotros, porque saben cómo en el momento en que las personas piensan que hasta ahí nomás van a empezar a tomar acción o simplemente van a rendirse, es cuando más presión deben recibir, porque el coach debe ser esa persona que confía en esa persona y por tanto no le va a permitir que la otra persona se rinda. No le va a permitir que esa persona baje los brazos. El coach también tiene que tener mucho coraje para poder enfrentar a la otra persona. Que te dé esa perspectiva que la otra persona no está esperando, porque muchas veces es incómodo. ¿Sí? Muchas veces es incómodo de que una persona sepa que la respuesta es ir a hablar con su esposa directamente y decirle todo el amor que siente por ella. Pero de repente detrás de ese o adelante de ese amor hay mucho dolor y hay mucho resentimiento y mucho miedo. Por supuesto, muchas veces tenemos la respuesta, la solución a nuestros problemas, pero no las ejecutamos porque hay emociones negativas a las que no queremos enfrentar. Y la persona tiene que estar dispuesta y comprometida a tomar acción, y el coach tiene que tener el coraje de que ayudar a la persona, guiar a la persona, y debe construir el rapport para que esa persona sea capaz de sentir eso y acomodarse con esa emoción y sentirse cómodo con lo que esté sintiendo para poder ir a tomar acción. Dense cuenta de la importancia que tiene un coach. Y es por eso que considero de que los coaches deben estar bien preparados y que los coaches deben estar sometidos constantemente a presión y que los coaches deben estar constantemente bajo presión, bajo entrenamiento. Es por eso que nosotros creamos la universidad, que tiene más de 6 programas de entrenamiento, tiene más de 45 días de entrenamiento de 10 a 7 de la noche, tiene más de no sé cuántas horas de entrenamiento, ya olvidé porque cada vez aumentamos más horas, tiene entrenamientos, tiene eventos. Justamente porque el coach debe estar en ese contexto, debe vivir, porque de esa forma va a poder someter a la otra persona a lo mismo. Un coach que realmente ha pasado por el dolor para tener resultados es un buen coach. Entonces uno no se hace coach simplemente para tener el certificado y decir, bueno, yo soy coach y sentirme superior. Las personas que utilizan el coaching para hacer esto definitivamente tienen problemas al hacer un coach y tienen problemas para generar resultados y para generar rapport. Yo pienso que la profesión del coach es una de las profesiones más nobles que uno pueda tener. Porque el coach es de las personas que acepta y decide estar en dolor. Decide enfrentar sus propios miedos, y eso lo va a convertir en una mejor persona para ayudar a otras personas a ser mejores personas y tener mejores resultados en el campo que tienen que tener. Imagínense a un coach de parejas. Imagínense a un coach de parejas.
Yo podría ser un coach de parejas, pero para que yo pueda ser un coach de parejas, yo tengo que tener una excelente relación con mi pareja, con mi esposa o con mi novia, en el estado en el que estés ahora, ¿verdad? Si yo tengo que tener una excelente relación con mi esposa para yo ser un coach de parejas, quiere decir que yo tengo que tener las relaciones con mi pareja sanas. Pero para tener esa salud en mi relación, debo enfrentar muchos miedos, muchas creencias, muchos bloqueos, muchos argumentos, muchas discusiones, muchas cosas que no quiero aceptar de mí mismo, que debo aceptarlas para poder avanzar como pareja y ayudar a otras parejas. Por tanto, el trabajo de ser coaches considero que es algo bastante noble, porque es una persona que está comprometida al crecimiento, está comprometida al cambio, y asimismo, como tiene esa exigencia consigo mismo, debe hacerlo con los demás. Y automáticamente esa exigencia se convierte en presión. Y la presión de tu coach es un privilegio, porque si yo presiono, y como he presionado a mis clientes y presiono a mis alumnos constantemente, es porque confío en todos ustedes. Confío en todos ustedes. Si yo presiono a mi equipo, a mi familia, es porque confío en todos ellos. Confío en que van a tener mejores resultados. Confío que pueden seguir creciendo. Entonces, uno tiene que estar dispuesto a eso, y ese es el paso número 1. Un coach te da una perspectiva externa. Te da una perspectiva externa. Y tú necesitas eso. Y necesitas aceptarlo eso. Por eso, siempre, cuando hay una buena relación de coaching, hay primero un compromiso de la otra parte, de tu cliente, para contigo a someterse a todo este proceso. No se puede hacer coach para una persona que realmente no esté comprometida. Creo que todos los que ya hemos estudiado en las diferentes certificaciones entienden esto. Me mantengo fiel a esa filosofía, porque no puedes hacer nada si no tienes compromiso. Uno de los mejores hipnoterapeutas de todos los tiempos, Milton Erickson, él escogía a sus clientes simplemente porque debía haber cierta intención o ciertos valores alineados con respecto al cambio, porque si no, no funciona. Uno sabe que cuando hace hipnosis, todo su gestionamiento funciona cuando la persona está dispuesta a hacerlo. Dispuesta a hacerlo. ¿Sí? Y eso es bastante importante. Así que paso número 1, o el factor más de los más importantes, por qué todos necesitamos un coach, es porque nos ofrece una perspectiva externa. Segundo, ¿por qué todos nosotros necesitamos un coach? Debido al control y a la medición para nuestro crecimiento. Ojo, esto es bastante importante. Todo trabajo de coaching se desarrolla con objetivos SMART, o con objetivos reales congruentes, como lo llamamos en nuestros entrenamientos de PNL. O los podemos llamar como objetivos bien formados, que es un término de programación neurolingüística, porque la única forma de poder hacer coaching, ojo, escúchenme esto, si bien es cierto, nosotros, al tener la capacidad de hacer terapia en PNL y hacer con Timeline Therapy, ir al pasado, solucionar eventos negativos, emocionales, etcétera, etcétera, tenemos la capacidad de liberar cualquier problema del pasado. Recuerden que el coaching está basado en de la hora hacia el futuro, de la hora hacia los objetivos que yo puedo encontrar o que yo pueda definir para alcanzar en el futuro. Entonces, toda relación de coaching, para que tú sepas, ojo, para que tú sepas que has alcanzado con éxito, o que tu relación de coaching ha tenido éxito, o que tú has podido tener éxito, tiene que ser medible. Tiene que ser medible. Y la única persona, pienso yo, que es la más adecuada es tu coach. Porque es la única persona que guarda esa medición o ese control con tus objetivos. ¿Por qué? Porque la persona está sometida. Y cuando me refiero a la persona, me refiero al cliente. Está sometida a distracciones, está sometido a la rutina, está sometido a las incertidumbres del día a día. De repente tú no planificaste algo y de pronto algo sucedió. De repente tú te levantaste en la mañana un día antes, planificaste cómo iba a ser tu día, tu semana, pero las cosas pasan y te cambió tu panorama. Surgieron algunos problemas, unos inconvenientes. Las cosas pasan que te pueden hacer salir del enfoque y perder el tracking hacia dónde estás yendo, cómo estás avanzando, cómo va tu crecimiento, y muchas veces que solamente te salgas un poquito de tu trayectoria puede hacer que en el tiempo te hayas salido un montón de tu trayectoria, ¿no? Es como si tú tuvieras, digamos, un barco y quieres cruzar de océano a océano, de continente a continente. Si tú no tienes una brújula,
vas a terminar en otro continente. Si tú tan solo, por más de que el marinero o el capitán sepa exactamente cómo dejarse llevar, si tan solo esa persona se hace un cambio de 1 milímetro en su trayectoria, ese cambio de 1 milímetro en su trayectoria puede hacer que al final no llegue al camino, al objetivo deseado, al puerto deseado, al continente deseado. Solamente un cambio de 1 milímetro. ¿Qué hacemos para mantener eso? Simplemente lo que hacemos es tener una brújula. Esa brújula puede ser un coach, una persona que esté dedicada específicamente a que pueda medir y controlar tus pasos, tu crecimiento. ¿De qué otra forma tú te podrías mantener enfocado? Las cosas pasan. Veamos esto de la forma neurocientífica, ¿listo? Para las personas que les gusta más investigar cómo esto lo maneja el cerebro. El cerebro solo puede manejar 7 grupos de información, siendo muy efectivo. Más o menos 7 grupos de información. Algunos 9, personas que definitivamente trabajan mucho en su enfoque. O en 5, que es lo regular o lo normal. 5, 4 es lo regular o normal. Lo que quiere decir que tú solo puedes mantener 4 o 5 cosas prioritarias en tu mente para ejecutar por día. Pero muchas veces para las personas no son sus objetivos, no es el cumplimiento de sus objetivos, sino que es su día a día, sus prioridades del día a día, los problemas que tiene que solucionar en el día a día. Y muchas veces incluso las personas se dejan llevar en su día a día por toda la rutina y por toda la saturación, el estrés, que no los hace ver y pensar claramente, y de pronto están ocupando el 80% de su tiempo en cualquier otra cosa menos en sus objetivos. Simplemente porque el cerebro no soporta tener más de 7 cosas conscientes a la vez. Necesitas un coach. Requieres un coach, debes tener un coach que pueda hacerte ese traqueo y que te pueda regresar al objetivo, que te pueda regresar al camino, porque ojo, en el camino, todos en el mundo, si ustedes leen la bibliografía de las personas que ustedes admiran en el mundo, todos han tenido salidas y desviaciones. Y eso está bien. Uno siempre va a tener que salirse en el camino de cierta forma, pero las personas que regresan al camino son esas personas que al final llegan a su objetivo. Y eso lo puede facilitar muchas veces un coach. Les reto a ustedes a encontrar a una persona en el mundo de éxito y resultados en el mundo, ojo, que no tenga mínimo un coach. Mínimo un coach. Todas las historias. Steve Jobs tenía un coach. Michael Jordan tenía varios coaches. LeBron James tiene varios coaches. ¿Sí? El dueño de Google, coach. El presidente Barack Obama tenía 3 coaches. Elon Musk tiene coaches y uno de sus coaches, su mental power coach, es de la escuela que representamos, del American Board of NLP. Sino de qué otra forma puedes mantener el enfoque y salir de las distracciones. Si tú lees todos los libros estos libros como los de Robert Kiyosaki, que te impulsan a la libertad financiera y que te impulsan al mejor manejo y el mejor equilibrio emocional que puedas tener con el dinero, todos ellos en alguna parte manifiestan que tienen un coach. Todos. Incluso Robert Kiyosaki dice, en momentos que yo sentía, porque él ahora ya ha dominado este proceso, en momentos que yo sentía de que yo ya estaba actuando de una forma emocional al manejar mi dinero, sabía que tenía que contratar a un coach emocional. Porque muchas veces sabemos que los problemas que tenemos con el dinero son emocionales. Tienes ansiedad, gastas. Tienes ansiedad, compras en exceso. Tienes ansiedad o tienes frustración, gastas. ¿Verdad? Tienes culpa, regalas el dinero. Simplemente por no saber calibrar tus emociones. Y entonces para tener dinero, para acumular dinero en el tiempo, también necesitas un coach. Warren Buffett también tenía un coach. Entonces, cuando ustedes piensen en un coach, piensen que no hay forma de tener éxito si no tienes un coach mínimo. Les digo mínimo porque hay personas como Jesse Itzler, que es uno de mis mentores. Jesse Itzler no solamente tiene un coach a nivel empresarial y emocional, sino también tiene un coach a nivel físico. Recordemos que es una persona que es billonario, está en los 100 personas de más influencia en el mundo, según Forbes. Es esposo de Sarah Blake, la primera mujer billonaria de la historia. Y además también es ultramaratonista y ha corrido las pruebas de rendimiento físico más
más fuertes en el planeta, quedando quinto con la edad que tiene más o menos, tiene 51 años, este año cumple 51 años. ¿Cómo es posible que una persona es exitosa en su familia, exitosa como esposo, exitoso en los negocios y también exitoso de una forma física a nivel del rendimiento que tiene a nivel físico? Necesitas un coach para que te sepa guiar. ¿Y saben quién era su coach? Era Chad Wright, que es con la persona que corría en Atlanta el año pasado en noviembre. Chad Wright es una de las personas consideradas con más fortaleza física y mental de todos los tiempos, porque ha pasado las pruebas físicas siendo primero en todas estas pruebas. Y cuando les hablo de pruebas físicas, no es una maratón de 42 kilómetros. Son carreras de 150 kilómetros diarios por 2 días. Entonces solamente pónganse a pensar ustedes de qué tipo de personas estamos hablando. Todos necesitamos un coach, porque inclusive hay cosas que no sabemos y hay cosas que debemos saber para tener mejores resultados, y muchas veces un coach llega a ser un mentor también para nosotros. Entonces no hay forma de no tener un coach. Eso es lo que yo les puedo decir a cada uno de ustedes, no hay forma. Por tanto, el paso número 2 o el punto número 2, el coach es la persona que te va a ayudar a crecer y te va a mantener medible en el tiempo para que tú puedas saber que estás en camino y para que puedas ajustar tus estrategias. Porque una de las formas de por qué es importante medirte también es que si no te mides, no sabes cómo estás creciendo o si estás creciendo. Si no te mides, pueden pasar dos cosas. Puedes percibir que estás creciendo cuando no lo estás haciendo, o puedes percibir que no estás creciendo cuando en verdad lo estás haciendo. Entonces necesitas medible. No hay forma de crecer si no te mides. Cuando trabajaba como ingeniero me decían, si tú no mides, ¿cómo vas a saber que estás creciendo o que estás rindiendo? ¿Verdad? Yo era supervisor y luego pasé a ser jefe del planeamiento estratégico. Si yo no medía el planeamiento en eficiencia y en resultados, entonces ¿cómo podíamos saber que mi gestión de lo que yo podía hacer era buena? ¿Cómo podía medir que la gestión de mi equipo era buena? Entonces uno tiene que medir para saber hacia dónde se está dirigiendo y si lo que está haciendo está funcionando o no. Que es básicamente de los principios del éxito que les vengo hablando ya bastante tiempo y que está en mi libro. Entonces, la única forma en cómo nosotros podamos alcanzar éxitos mucho más rápidos es con un coach. De hecho, que uno puede decir darse el lujo de no tener un coach, pero considero que no está en el hecho de si alcanzas un objetivo o no. Llega un momento en donde ya es un reto contigo mismo de querer alcanzar tus objetivos mucho más rápido, ¿cierto? De una forma mucho más eficiente y de una forma en que alcances varias cosas en paralelo. Entonces pienso que es mucho más eficiente. Es el mismo principio de por qué todos deberíamos de leer, ¿no? Hay sabidurías, hay décadas de sabiduría en un solo libro. Entonces, si te quieres ahorrar algunos problemas en el futuro, lees un libro, ves la solución, estás programado de cierta forma y te ahorras ciertos problemas. Lo mismo puede hacer un coach contigo. Lo mismo puede ser, que me refiero a una persona, porque muchas veces los libros pueden ser nuestros coaches y nuestros mentores, ¿no? Pero los libros no nos cuestionan. Y regresando al paso 1, no nos cuestionan. Los libros no nos hacen la pregunta que nos va a doler responder, pero a la vez nos va a dar el mayor insight para solucionar el problema. Los libros, si bien es cierto, nos dan el conocimiento y el expertise, no nos hacen la pregunta que va a hacer que rompamos ese patrón de pensamiento que ha generado el problema que tenemos ahora. Eso no hacen los libros, pero sí nos ayudan por otra parte, nos ayudan en las creencias, en las filosofías, en pensar como el autor, en ahorrarnos muchos problemas, etcétera, etcétera. Por tanto, es necesario tener un coach. Es necesario tener un coach al que podamos acudir constantemente en los momentos, en los estados que sintamos que no tenemos los recursos o que no podemos encontrar las respuestas a nuestros problemas. Miren qué importante es esto, ¿eh? Todos necesitamos un coach. Todos necesitamos un coach. Así que si alguien me vuelve a preguntar, y estoy seguro que ¿Cuántos coaches tengo yo? Sí, Fabián, yo tengo coaches. Actualmente yo tengo 3 coaches, ¿sí? Los 3 radican en Estados Unidos. Pero ¿por qué me conviene? Y yo soy bien puntual con mis coaches, porque he entrenado ya por más de 8 años estando con un coach, que uno en el camino de tener, miren, más de 8 años teniendo un coach, que tus preguntas y tus conceptos y los problemas que tienes que solucionar son cada vez más rápidos. Entonces, si antes yo le hacía como 10 preguntas por semana para resolver mis propios problemas en el camino, ahora son 1 o 2 a la semana. Y esto
Y esto muchas veces son 1 o 2 al mes, porque ya mi cerebro está acostumbrado a pensar de esa forma. Hay personas como los deportistas de alto rendimiento que gastan más del $1.000.000 simplemente por ser su coach. En el libro Money Master the Game de Anthony Robbins, cuando empieza con los capítulos de por qué todos deberíamos tener un coach, prácticamente ahí está la respuesta, porque empieza a hacerte un coaching del por qué tú quisieras alcanzar tu libertad financiera. Pero hay una anécdota bastante interesante en donde a uno de los 5 personas que manejan las casas de bolsa en Estados Unidos, o mejor dicho, de las 5 bolsas, las cajas de bolsas más grandes en el mundo, que son personas que manejan patrimonios de millones y billones de dólares, y manejan patrimonios como los de Warren Buffett o de muchas personas como JP Morgan, le dijo a Anthony Robbins: yo te estoy pagando $1.000.000 para que tú seas mi coach. Y a pesar de que sé que hay unos meses que no te llamo, yo requiero que seas mi coach. Y él en algún momento le dijo: pero yo ya no creo que tú me necesites a mí. Mira lo que has creado, mira la imagen que tú tienes ahora, mira todo lo que tú has podido crear ahora. Tú creo que ya no necesitas un coach. Y esa persona le dice: ¿estás loco? Justamente por eso yo he creado todo lo que he podido crear, porque te tengo a ti como coach. Porque tengo un coach, así que yo voy a seguirte pagando lo que te estoy pagando. Y le pagaba $1.000.000 anuales solamente por seguir teniéndolo como coach. Todos necesitamos un coach, y son las personas que más prosperidad y abundancia tienen en el mundo los que más se dan cuenta. Cuando otras personas piensan que es un gasto, otras personas piensan que es necesario para poderte mantener enfocado en tus resultados. Al final y al cabo, si tú cumples y si tú empiezas a alcanzar tus objetivos, qué mejor que eso. No alcanzas tus objetivos, alcanzas tus resultados, empiezas a inspirar a los demás, empiezas a contagiar tus resultados en tu familia, tus hijos se vuelven mejores, se inspiran contigo, tu familia, tu esposo, tu esposa, tu entorno se vuelve mejor. Entonces, qué mejor que alcanzar objetivos, y qué mejor que tener un coach. Ese es uno de los factores del por qué todos necesitamos tener un coach. Entonces, el factor número 2 es porque nos ayudan a crecer a través del control y la medición en nuestro crecimiento, ¿sí? Y recordar también de que no podemos saber que si estamos creciendo si no tenemos objetivos específicos, SMART, medibles. Por tanto, es importante saberlos definir, porque muchas personas, por más de que a veces piensen que sus objetivos no son específicos, quizás no son reales o no están realmente cuestionados. Así que si ustedes me dicen otra vez que voy a necesitar a una persona que le voy a pagar a una persona para que me empiece a cuestionarme a mí, sí, tienen que pagarle a una persona para que cuestione su forma de pensar, porque es la mejor forma en que ustedes puedan desarrollar niveles de conciencia superiores, y es la mejor forma en que ustedes puedan romper patrones de pensamiento limitantes, ¿sí? Hay una anécdota bastante interesante. Todos ya hemos escuchado de que es imposible conseguir, o como lo decía Albert Einstein, que es imposible conseguir un diferente resultado haciendo lo mismo, ¿verdad? También es importante recibir una perspectiva externa y medirla, que básicamente quiero unir con este ejemplo, el punto número 1 y número 2. En Panamá se hizo un estudio de cómo había crecido tecnológicamente en tan corto tiempo. Fue un estudio que fue publicado por la Harvard Business Review. Y me llamó mucho la atención, porque una de las conclusiones que encontraron es de que el estado de Panamá, el país de Panamá, empezó a contratar personas del extranjero, y más del 53% de personas profesionales que estaban liderando todas estas campañas de reinvención tecnológica eran extranjeros. 53% más de la población de Panamá. Y una de las conclusiones que hacen a través de ese estudio es porque estas personas ofrecían una perspectiva externa diferente a lo que está dentro de la cultura. Porque dentro de la cultura eso se considera como normal. A veces necesitas que venga alguien con otra perspectiva para hacerte cambiar a ti tu propia perspectiva de lo que tú puedes alcanzar, de lo que tú puedes crear, de lo que tú puedes creer también. Entonces, esto ha pasado. Ese es un caso que ustedes lo pueden revisar. Hay un artículo muy, muy agradable en internet. Entonces, todos necesitamos un coach, todos necesitamos una perspectiva externa, y todos necesitamos que nos puedan ayudar con la medición, con el control, para que nos puedan mantener enfocados, porque cosas pasan en el día a día que nos pueden distraer, y siempre un coach nos va a permitir seguir en el camino, seguir en el traqueo, seguir por donde hemos decidido avanzar, y además también ayudarnos a calibrar qué funciona y qué no funciona, porque muchas de las cosas que a veces no funcionan para nosotros
son inconscientes. Y eso nos lleva al tercer paso. El tercer paso es porque el coach nos va a ayudar a hacer de nuestros patrones inconscientes conscientes. Hacer de nuestros patrones inconscientes conscientes. Y la mejor forma de hacerlo es con un coach que obviamente esté especializado en este tipo de estrategias. Yo recomiendo mucho la programación neurolingüística y la hipnosis mínimo para poder hacer un excelente coach, porque las demás corrientes, estoy de acuerdo con algunas corrientes, pero tengamos algo en cuenta. Nosotros tenemos que saber cómo se forma la estructura de pensamiento con respecto a saber indagar y saber utilizar las preguntas con propósito en base a la estructura, ¿sí? Y el conocimiento que podamos tener ahora de eso es justamente la programación neurolingüística, cuando hablamos de que utilizamos el metamodelo a través de las generalizaciones, distorsiones y distorsiones que hace el cliente, en donde el problema no es el problema. Por tanto, la única forma de ser consciente de lo que realmente es el problema es saber hacer preguntas del metamodelo totalmente específicas y con sentido para poder encontrar la respuesta. Entonces el metamodelo nos da esa estructura para poder cuestionar lo que es inconsciente para la persona. Y desde que el panelista es muy cómodo hablar de la mente consciente e inconsciente, nos da un plus, digamos, como para poder nosotros encontrar esos patrones de pensamiento inconscientes que se han transformado en problema, y ese problema se traduce en creencias limitantes, conflictos internos, conflictos interpersonales, autosabotaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo más importante para nosotros mismos. Ahora, ¿dónde viene lo que nosotros podamos encontrar o de lo que nosotros podamos hacer? Todos nuestros problemas pueden ser entre conscientes e inconscientes. Los que son conscientes, digamos que son el 5% y pueden ser manejables por nosotros mismos a través del coaching o el auto-coaching que podamos hacer. Si una persona está constantemente en el desarrollo personal, si está constantemente leyendo libros, es una persona que conscientemente puede hacer cambios en su mente inconsciente, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que no estamos viendo y que están muy a nivel de nuestra mente inconsciente, que es necesario revisarlo con un coach. ¿Por qué? Un coach con PNL, para que pueda salir esos patrones que están a nivel inconsciente. Por ejemplo, cuando hablamos a nivel de un coaching convencional, lo más común que podamos encontrar es de las creencias, ¿no? Cuando hablamos de creencias limitantes, eso es lo que hablamos con el coach convencional, porque las creencias están mucho en la superficie. Uno inclusive puede ser consciente de las creencias que pueda tener, porque es lo que más a la mano pueda tener, ¿no? Lo que una vocecita interna nos pueda decir se puede traducir en una creencia, ¿no? Como, escuché una vocecita que me diga que yo no puedo hacer esto, entonces mi creencia es yo no puedo hacerlo, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos este tipo de trabajo en nosotros mismos, debemos entender de que hay patrones inconscientes mucho más profundos que incluso hemos decidido olvidar o reprimir. Y para eso es importante que tengamos un coach. Muchas cosas no sabemos, lo que simplemente no sabemos, y para poder saberlo necesitamos un coach que nos pueda hacer las preguntas adecuadas para podernos guiar a eso. Ahora, sabemos que un coach puede hacer eso, pero también tenemos que entender que para poder llegar a eso, el coach debe estar entrenado y tener entendimiento de esto, porque considero que si nosotros tenemos entendimiento de cómo la mente inconsciente funciona, vamos a poder hacer las preguntas adecuadas, específicas, para hacer de lo inconsciente consciente. Hay una de las frases que más me gustan de Carl Jung, es que hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente te dominará y tú lo llamarás destino, ¿sí? Qué tan importante y qué tan fuerte es esa frase, porque hasta que tú no reconozcas de que puedas tomar control de esos patrones inconscientes, simplemente vas a llegar de que todo lo que te pasa, simplemente te pasa porque es tu destino, o simplemente te vas a poder colocar en el lado del efecto. Pero muchos patrones, por ejemplo, como los conflictos internos, como los conflictos de valores o los miedos muy reprimidos que podamos tener, muchas veces son mucho más fáciles con un coach. ¿Por qué? Porque el mismo patrón de pensamiento de la persona ha generado un bloqueo para no acceder a esos patrones, porque la persona en su línea del tiempo en el pasado decidió olvidar o reprimir. Simplemente la persona, ¿cómo experimenta esto? ¿Cómo experimentan esto los clientes en el día a día? Me autosaboteo, Fabián. El autosaboteo se puede dar de 1000 formas. Hay una estructura que ha creado un autosabotaje, pero para la persona simplemente es me autosaboteo.
pero pueden haber muchas causas raíces de ese autosabotaje. Y muchas de las cosas, ustedes saben, cuando se someten a procesos de cambio, se dan cuenta de que, por ejemplo, cuando hacen Timeline Therapy o PNL, o hacen el Fast Phobia Model o algunas estrategias como tecnologías como EFT Tapping, cuando empiezas a liberarte de algunos problemas o de algunas creencias, aparecen otras nuevas, ¿verdad? Cuando empiezas a liberarte de unas emociones, aparecen otros. Cuando empiezas a liberarte de alguna sintomatología o algo somático en el cuerpo, como un dolor en el pecho, en las piernas, empiezan a salir nuevos dolores o nueva presencia somática en nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso es porque nosotros tenemos eso a nivel inconsciente, y al liberarnos aparecen nuevas cosas. Al liberarnos aparecen nuevas cosas que han sido reprimidas y que son inconscientes en nosotros mismos. La pregunta es, ¿vamos a tener control de todo lo que existe en nuestra mente inconsciente? No. Pero sí podemos tener control de los patrones inconscientes que nos están causando problemas o limitantes hacia nuestros objetivos. Y además también sí podemos ser conscientes de lo que realmente a nosotros hoy nos produce resultados. Porque no se trata solamente de que yo tenga un coach para que me pueda ayudarme a encontrar mis patrones inconscientes y los pueda liberar con diferentes técnicas, o los pueda cambiar o los pueda reemplazar con diferentes técnicas para alcanzar objetivos. También se trata de reconocer muchas estrategias de éxito que me están funcionando y de las que no soy consciente. Y ahí es donde viene el modelado, ahí viene lo rico de la programación neurolingüística, porque modelar significa apreciar lo bueno que tú estás haciendo en base a tus estrategias, ya sean visuales, auditivas, kinestésicas, de creencias, sintaxis, fisiología, etcétera, etcétera. Porque uno para modelar modela estrategias de éxito, modela comportamientos de éxito, modela resultados de éxito. Entonces no se trata simplemente de hacer consciente de los patrones, las limitantes, las creencias o los conflictos que podamos tener, sino también de esos patrones de éxito. Por eso yo a veces les digo a todos ustedes, vale invertir solamente 1 hora en una sesión para descubrir cuáles son tus estrategias de motivación que te ayudan a levantarte de la cama totalmente energético, que te ayudan a ponerte en un estado, una fisiología de control de motivación, porque automáticamente ese estado, esa estrategia de motivación, lo haces consciente, lo puedes repetir conscientemente. Por tanto, puedes acceder a estrategias de fisiología o estrategias de empoderamiento o de estados empoderados conscientemente. Luego puedes anclar eso conscientemente y puedes utilizar ese estado para poder contar en ese estado y estar en ese estado por mucho tiempo en el momento que tú lo necesites. Entonces, esto de hacer lo inconsciente consciente, no solamente es para las limitantes y para los que nos está causando problemas para alcanzar nuestros objetivos, sino también para lo que tú haces bien. Ahora, recordemos este patrón parte de que todas las personas que tienen estrategias de éxito hacen las cosas bien, y se ha hecho tan normal hacerlo bien y excelente que no soy consciente de qué es lo que hago. Es como que ustedes vayan y le pregunten a su mamá, mamá, me encanta esa comida que tú haces, enséñame a hacerla. Y tu mamá agarra y te dice, y se pone a pensar en responderte. Y empieza a visualizar y a hacer una película de cuál es el paso 1, el paso 2, el paso 3, ¿verdad? Esa recordación que haces accede a su estrategia para tener el resultado de esa comida tan rica. Pero si lo tuviera consciente, simplemente te diría, haz esto. Pero no, tiene que entrar al estado, tiene que recordar, tiene que extraer la estrategia y tiene que darte, lo que es uno de los pasos de cómo nosotros podemos elicitar o provocar estados, para modelar estados y también para anclar estados en las personas, que eso es uno de los fundamentos de lo que hace la programación neurolingüística como tal. Entonces, esa es una de las partes más importantes que considero son de los 3 factores más importantes de los por qué considero que todos necesitamos un coach. Definitivamente necesitamos coaches para recibir perspectivas de realidades externas, para ver las cosas que no estamos viendo, para ayudarnos a cuestionar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestras decisiones. Necesitamos un coach, porque definitivamente un coach nos va a ayudar a tener el tracking y la medición y el control de qué tan bien estamos avanzando o qué tan bien no estamos avanzando, qué nos funciona y qué no nos funciona, para automáticamente cambiar nuestras estrategias, como que tenemos una brújula hacia dónde nos estamos dirigiendo. Recordar de que el coach te ayuda a que tú puedas alcanzar tus objetivos hacia el futuro.
Y además también entender de que nos va a ayudar a que hagamos muchos patrones inconscientes conscientes. Y para poder hacer esto hay que entender cómo funciona la mente inconsciente. La mente inconsciente tiene reglas. La mente inconsciente no funciona como la mente consciente. A veces las personas quieren entender que la mente inconsciente funciona como las matemáticas y es absolutamente todo lo contrario. Las matemáticas es la parte consciente. La mente inconsciente es totalmente abstracta, figurativa. ¿Listo? Se comunica a través de símbolos y sensaciones. Entonces la comunicación, las directivas de la mente inconsciente es totalmente diferente. Es por eso que muchos doctores o muchas personas basadas muy a la ciencia antigua, ojo, a la ciencia antigua entre comillas, tienen muchos problemas para entender a la mente inconsciente, para entender de que hay algo muy abstracto, pero que si sabemos cómo conectarnos o cómo ayudar a la persona a conectar con su mente inconsciente, puede encontrar las respuestas para poder alcanzar sus objetivos. Entonces, cuando queremos apelar a esos insights, cuando queremos apelar a esos recursos que puede tener la persona, eso que está en su mente inconsciente, tenemos que entender cómo funciona la mente inconsciente y tenemos que saber utilizar nuestro lenguaje, porque un buen coach con PNL sabe utilizar su lenguaje, sabe cuándo ser directo, cuándo ser indirecto, cuándo utilizar metáforas, cuándo utilizar los dos, utilizar el sistema o un lenguaje, una jerarquía de las ideas que te permita manejar una estructura de lenguaje variado con respecto a la intención que tú quieres lograr en la persona. Entonces, eso es del por qué todos necesitamos un coach y eso es por qué nosotros quizás tenemos la misión también en Latinoamérica de comentarle esto a las personas, a todas las personas de habla hispana, de la necesidad de por qué todos deberíamos contar con un coach, porque cuando en todos los viajes que he podido tener en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en España, tener un coach es normal. Tener un coach es lo normal, es lo convencional. Personas, líderes, ejecutivos, jefes, personas que están buscando resultados, personas que están buscando tener resultados empresariales también en el campo profesional y empresarial, en el campo deportivo, tienen un coach. Pero cuando das la vuelta y regresas, y cuando he estado en Argentina, en Chile, en Colombia, en Ecuador, aquí en Perú, en Panamá no es tan común, la gente no piensa como que tener un coach es una prioridad porque no están orientadas hacia objetivos, están más orientadas a lo que pueden hacer en base a lo que creen que pueden hacer, mas no están orientadas a cómo puedo presionarme o cómo puedo empujarme para desatar todo ese potencial que muchas veces un coach está entrenado para eso. Entonces, algo que queremos nosotros hacer como HPNL, como organización, y por qué somos tan intensos y en los entrenamientos. Ahora estamos ya iniciando nuestra certificación virtual el 6 de junio. Hemos triplicado las horas de cualquier otro entrenamiento en coaching y hemos triplicado las horas de entrenamientos y prácticas también supervisadas. ¿Por qué? Directamente conmigo y con el Mentor Master Coach que vamos a tener, para poder hacer que todo esto sea vivencial y sea práctico, es porque esto debería ser un normal. El tener un coach debería ser un normal. Ahora, si yo me pregunto al costado, si tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo ves la necesidad de tener un coach contigo mismo? ¿Lo piensas? ¿Lo consideras? ¿Lo evalúas? Porque lo que hacen muchas veces las personas, no tengo el dinero para pagar un coach. Justamente no tienes dinero porque no tienes coach. Contrata un coach y el dinero viene después. Entonces, es una forma de pensar, una mentalidad que nosotros debemos de generar, y pienso que es algo de cierta forma cultural. Ayer me hicieron una entrevista con respecto a esto. Considero que es cultural, pero también considero de que si nosotros empezamos a pensar como las personas de resultados, debemos tener un coach, considerar tener mínimo un coach, y por lo menos enfocarnos a alcanzar objetivos a corto plazo para condicionarnos a nosotros mismos a alcanzar objetivos y orientarnos a resultados. Entonces, ese es un poco el por qué estoy haciendo este video, es un poco el por qué estoy haciendo este podcast con ustedes mismos, para que ustedes puedan realmente entender y puedan compartir este mensaje, porque todos nosotros necesitamos un coach. Es un poco difícil, ¿sí? No quiero utilizar la palabra imposible, pero es muy difícil en realidad podernos mantenernos en perspectiva, alineados, totalmente enfocados todos los días en base a nuestros objetivos,
por nosotros mismos. Las cosas pasan, el agotamiento sucede, el drenaje emocional sucede, los conflictos emocionales suceden, los conflictos y la saturación de algo, de algunos problemas que nos están sucediendo en el día a día suceden, y por tanto necesitamos a una persona que nos regrese otra vez al camino hacia donde queremos dirigir. Y creo que si nosotros partimos del punto de que, como en PNL lo decimos, modelar los resultados, y sabemos de que todas las personas de resultados cuentan mínimo con un coach, y el coach que tú necesitas, mi recomendación que te puedo dar a ti ahora es de contrata al coach en tu especialidad que necesitas en ese momento, ¿sí? Por ejemplo, si tú vas, hay coaches y hay coaches con diversas especialidades. Si tú tienes muchos problemas económicos, emocionales, financieros, pues contrata a un coach emocional financiero. Si tienes problemas con tu pareja, contrata a un coach especializado en parejas. Si tienes problemas con respecto a tu vida y a tu propósito, contrata a un coach de vida, ¿no? Mi recomendación siempre es de que puedan considerar a los coaches de la HPNL, porque de cierta forma tienen las tecnologías y están capacitados con muchas tecnologías, no solamente con una sola filosofía. Tienen PNL, tienen Timeline Therapy, que es PNL avanzado, tienen los secretos de creación de tu futuro, tienen hipnosis, diferentes tipos de hipnosis, tienen comunicación con hipnosis ericksoniana aplicada, EFT tapping, psicología energética, constantes entrenamientos. Y eso es algo que no es con la intención de que ustedes puedan pensar alguna otra cosa de lo que yo quiero, del mensaje que quiero darles. Simplemente es de que quiero que sepan de que la misión o lo que nosotros queremos ofrecer es de que los coaches hoy por hoy tengan las herramientas para poder solucionar cualquier problema. Ahora, si tú consideras todas las personas, todos los coaches deberían tener todas las herramientas para solucionar cualquier problema. Y creo que ese es el camino de por qué llegué a entrenarme en esto, a enseñarles esto, a certificarme para poder entrenar esto a ustedes, porque creo que todos nosotros deberíamos solucionar nuestros problemas, aprender a solucionar nuestros problemas y por lo menos contar con una persona que nos ayude a hacerlo. Porque muchas personas, como el día de ayer lo comenté en una entrevista, muchas personas tienen un problema. O sea, de las personas que tienen éxito y los que no, los que tienen éxito son responsables por lo que les sucede y tienen la mentalidad de contratar a un coach, de mantenerse en constante crecimiento, etcétera, etcétera. De las personas que no tienen éxito, hay dos grupos de personas. El grupo de personas que no tiene éxito simplemente porque no conoce cómo tenerlo, quiere liberarse de unos traumas o quiere liberarse de algunas emociones negativas o de lo que los detiene, pero no sabe que puede hacerlo. Y ahí viene el coach, y ahí viene todo lo que nosotros hacemos para mostrarles a ustedes, oye, existen en realidad las tecnologías. Tú no tienes que pasar 3, 8, 10 años en terapia para poder liberarte de una fobia. Puedes hacerlo en 15, 20, 35 minutos, o liberarte de la depresión, lo puedes hacer rápido, ¿sí? Entonces, y hay el otro tipo de personas que simplemente no quieren saber nada con respecto al éxito, ¿no? Simplemente quieren vivir su vida como les venga, viven totalmente en el efecto. Entonces probablemente esas personas no están escuchando este programa. Las personas que escuchan este programa son personas que están netamente abocadas y son responsables de todo lo que les pueda pasar, y por tanto están constantemente cuestionándose a sí mismos, haciéndose las preguntas adecuadas, muy diferentes. Estas personas te dicen... las personas que están en el efecto dicen, ¿por qué a mí? ¿No? En cambio, la persona que es responsable de sus resultados dicen, ¿cómo puedo hacer para obtener el resultado? ¿Qué no estoy viendo? ¿Qué puedo aprender? Y en esas preguntas muchas veces viene a entrenarse, conseguir un coach, etcétera, etcétera. Así que ese es un poco el contexto de por qué considero de que todos ustedes necesitan un coach, de por qué todos necesitamos un coach, mínimo un coach, y probablemente vayan por el tema que más les guste y que más necesiten. Así que muchísimas gracias por todas las personas que se han conectado, que han compartido el programa.